A las 3:40 de la mañana del 24 de febrero de 2022, se intercambiaban los primeros disparos de la invasión rusa a Ucrania. Invasión que ocurría después de una agresión que comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea. Desde el principio del ataque, multitud de ciudadanos ucranianos buscó huir de la maquinaria de guerra rusa. Hoy hay más de 8 millones de ciudadanos ucranianos exiliados por la guerra en distintos países del mundo. En la pequeña ciudad de Gijón, Asturias, al norte de España, viven alrededor de 500 refugiados ucranianos. Esta es la voz de quienes han sufrido la guerra de Vladimir Putin. Me llamo Sofía Yakovenko, tengo casi 20 años y soy ucraniana. Vivo en Gijón ya 4 años y bueno, la vida ha cambiado mucho desde que he venido aquí. Estoy estudiando grado superior en marketing y publicidad en CIF de los servicios. No recuerdo. Bueno, esto está donde la laboral y además de esto estoy trabajando en McDonald's. Bueno, poco más. Sí, me han recibido muy bien desde mis primeros días. Cuando llegué tenía 16 años y entonces fui al instituto, al Jovellanos, y la verdad que recibí mucha atención por ser ucraniana, por ser refugiada, por todo lo que pasaba, pero incluso con esto encontré gente que fue amable conmigo, que me intentaban ayudar por el tema de idioma, por el tema de, sentirme bien en nueva ciudad, en nueva situación. Y ahora también tengo muchos amigos, me llevo bien con mis compañeros de clase, mis compañeros de trabajo, sobre todo, gente más mayor que se entera más del tema de la guerra y de política. Muchas veces me preguntan cómo va la cosa ahí, en plan, ellos se interesan mucho por todo lo que está pasando, cómo estoy, y me alegro mucho que, no soy la única que la recibieron así de bien. Ahora mismo en Gijón y en general en España hay muchos ucranianos y por lo que sé hay mucha ayuda para gente como yo, como otros ucranianos, y no me quejo de ello. Ellos no saben tanto, leen menos periódicos, ven menos noticias, y entonces ellos saben menos, en plan, saben que hay guerra, tal, que hay, drones, todos estos ataques, pero sin más, no saben ni del como contexto más amplio político, ni por qué seguimos luchando, porque, me han preguntado un par de veces, ¿y por qué seguís luchando? ¿Por qué no podéis dar, lo que quieren rusos y pues a seguir viviendo tranquilamente? Y tengo que explicar que, guerra no empezó en 2022, sino empezó ya en 2014. Y pues si vamos a darles ahora lo que quieren, al final en 10 años, en 20 años no habrá Ucrania como tal. Pues tengo que explicarlo porque gente no lo sabe, sobre todo los jóvenes, no lo saben.
Bueno, había una situación cuando salí yo de fiesta con unos amigos míos, un chico que sabía que yo era ucraniana me gritaba algo de Rusia, Putin, tal, pero bueno, sin más. No he encontrado yo a la gente que estaba apoyando a Rusia y incluso si algunas personas estaban apoyando a Rusia, no me lo decían por la cara. Sí, bueno, pues estaba yo estudiando, estaba yo en primero de bachillerato, ya planeando mi vida, lo que iba yo a estudiar. Me interesaba mucho, pues, relaciones internacionales, temas de política, y pues pensaba estudiarlo en la capital, en Kyiv. Nada, tenía hobbies, a mí me encanta hacer manualidades, todo en plan con mis manos, coser, todas estas cosas. Bueno, haciendo deportes, tal, bueno, viviendo vida de una adolescente con planes para la vida. Yo vivo con mi madre, bueno, vivía y sigo viviendo con mi madre. Toda su vida ella trabajó, pues, bueno, como en ayuntamiento, trabajando a gobierno, entre comillas. Bueno, tuvimos una vida normal, regular, trabajando, estudiando, viajando, disfrutando de la vida. Soy de ciudad Poltava. No es una ciudad muy grande, muy famosa. Está situado, pues, más o menos entre Kiev y entre Kharkiv. 3 horas para Kiev, algo menos para Kharkiv. Es parte central. Recuerdo muy bien ese día, pues yo hasta lo último ni lo pensaba. Habían noticias, se hablaba y la verdad que ahora entiendo que se notaba esta tensión en aire, que algo va a pasar, pero ni yo ni mi madre no, hasta lo último, hasta que ocurrió, no lo pensábamos. Algunos miembros de mi familia sí que estaban preparándose, por ejemplo, preparar como bolsos con documentos, con algo de comida, algunas galletas, agua. En el caso que habrá que huir, pues hacerlo. Y bueno, lo hacía mucha gente. Yo y mi madre, nada, porque pensábamos que no va a pasar nada. Y el día de 24 de febrero me despierto, oigo aviones fuera, abro mi móvil y lo primero que veo son mensajes de mis compañeros de clase hablando de, bueno, yo voy a marchar y alguien va a hacer no sé qué más, en plan, ¿qué van a hacer? Yo entiendo que está pasando algo, pero yo tenía sueño, mi cabeza no podía procesar tanta información. Yo salgo del salón, mi madre llorando, me dijo que la guerra empezó. Estábamos, abrazándonos, llorando y luego ya pensando qué hacer porque, claro, ahora puedo decir que en mi ciudad la situación en general es bastante tranquila porque es una ciudad como Gijón, de población, del tamaño. No hay ni aeropuertos militares, ni muchos objetos militares, ni muchas fábricas. Pues es bastante tranquilo vivir ahí,
Pero claro, al principio no sabíamos nada, qué va a pasar, si va a llegar ejército ruso o no. Nos daba mucho miedo la ocupación porque, bueno, al no estar tan cerca a Rusia, bueno, nos daba miedo. Y como se hablaba que van a ocupar la parte de Ucrania que está, bueno, a la derecha de Rusia, en plan Kharkiv, Chernigiv, pues Poltava también está ciudad por esta parte y pues nos daba mucho miedo. Mis abuelos viven en una, bueno, ciudad pequeñina, algo entre pueblo y ciudad, y nos ofrecían ir allí y esperar un par de semanas, pero sinceramente nos sentíamos más tranquilas en la ciudad y pues decidimos quedar allí, pero claro, había que comprar, bueno, medicamentos, sacar dinero porque no sabíamos si van a funcionar los cajeros, había que comprar algo de comida, que, bueno, y con todas estas colas en los cajeros, en los bancos, en farmacias, en las tiendas de alimentación, no, bueno, queda poca comida y, bueno, estábamos esperando a que haya suerte y no va a pasar nada, que no vamos a necesitar, en plan, tanta comida para sobrevivir. Pues, bueno, al final, estas semanas que pasamos en Ucrania durante la guerra eran bastante tranquilos. Y al final, bueno, ni a mí y a mi madre ni a mi familia no ocurrió nada malo. Pero estos días los recuerdo muy bien. Cuando no sabes qué tienes que hacer, si quedar o si marchar para algún lugar más seguro, aparte de oeste de Ucrania, o marchar para otro país, o bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, es una historia bastante curiosa. Bueno, lo primero, porque decidimos huir. Desde primeros días, ya, bueno, como sabíamos que incluso si no van a llegar rusos, no habrá ocupación en nuestra ciudad, en algún momento habrán problemas con electricidad, con calefacción, todo lo que está ocurriendo ahora, estos inviernos, pues ya lo sabíamos que va a pasar algo así, aunque no lo supiéramos muy bien. Y pues para no arriesgarnos, decidimos marchar. Y bueno, también esto fue por el tema que, bueno, mi madre quería que pueda tener yo una vida normal, tranquila, porque, bueno, soy joven, ya tengo que decidir qué hacer con mi vida y mi madre quería dármelo, en plan que me siente yo tranquila, en paz. Y pues ella decidió que hay que marchar. Y si no, pues ya volvemos, pero que no pase yo mi juventud, mi adolescencia, con miedo, levantándome cada noche para ir al pasillo, para esperar a que pase en plan el peligro de los ataques, pues para que no me pase nada malo. Y pues ya a principios de marzo lo decidimos, pero claro, no sabíamos a dónde ir. Tuvimos varias opciones, bueno, de lo típico, Polonia, Alemania,
Pero al final acabamos en España porque mi madre tiene una amiga de su juventud, porque estudiaron juntas en la universidad y esa amiga suya tenía pareja español, que ellos incluso iban a casarse en marzo, pero al final lo tendrían que, cambiar las fechas. Y pues en marzo, el día 9, marchamos para Leópolis. Yo, mi madre y su amiga estábamos esperando un par de días ahí para decidir qué hacer. Y al final nos dijo su amiga: chicas, venid conmigo, que os vamos a ayudar, yo y mi pareja. Y pues el día 15 de marzo ya estábamos nosotras aquí. Recuerdo el primer día aquí, ya fue de noche, salimos de coche, pasamos por País Vasco, por Cantabria, y vi todos estos paisajes. Dije yo, pues qué bonito. Nunca fui a España antes, y cuando estábamos en coche para Gijón, tuve que buscar yo qué es Asturias, porque no tuve yo ni idea qué es Asturias ni Gijón. Yo sabía algo, de Sevilla, de paella, de tal, pero que hay un lugar como Asturias, no tuve yo ni idea. Pues llegamos a Gijón gracias a la amiga y pues, creo que van a ver estos vídeos. Agradecer a la amiga y a su pareja, porque primeros meses tuvimos que vivir yo y mi madre en su piso. Nos dieron una habitación, compraban en plan todas las cosas que necesitábamos, alimentación y tal, y pues nos ayudaron muchísimo estos primeros meses. Vinimos en auto desde Lyon, en Francia, pero para llegar allí, fue un viaje un poco largo. El día 12 de marzo pasamos la frontera con Polonia, una noche ahí en la capital, en Varsovia. Luego más de 24 horas en el bus. Y llegamos a Lyon y de allí nos recogió el novio, pues ya es marido de la amiga, y pasamos casi todo el día en el coche para llegar a Gijón. Pero sí que fue un viaje un poco duro. Reservamos en Varsovia el primer punto de nuestro viaje, reservamos 2 habitaciones. Y resulta que había un error en la aplicación esta, Airbnb o algo así, y que hay solamente una habitación, no hay camas suficientes, y habían turistas, creo que eran de Australia, que nos dieron su habitación con más camas para que podamos descansar, porque ellos les dijimos que somos ucranianos y tal, y ellos decidieron ayudarnos. Sí, claro. Con muchos de ellos somos amigos desde pequeños o desde primaria. Y ellos siguen relativamente bien. Viviendo a ver cómo decirlo, pues viven, sí, muchos amigos míos están, pues estudiando, trabajando,
tengo un par de amigos que fueron al ejército. Un amigo mío tiene él es un año mayor que yo y hace un año fue al ejército. Un chico joven. Él decidió luchar por Ucrania, proteger al país. Su padre también fue pues militar, pero bueno, fue en el ejército casi 4 años y por el tema de edad lo tuvo que dejar. Y pues ahora está su hijo, mi amigo, allí, luchando. Y la verdad que, bueno, intento hablar con él todo lo que se puede, aunque a veces es complicado, porque él está allí en la frontera. Pero bueno, cada día estoy, bueno, pensando, rezando a que no le pase nada a él, a sus, bueno, no sé cómo, compañeros del ejército. Hay más como amigos de familia que también están ahí luchando y es complicado pensar en ello, pero yo espero que estén bien, que no les pase nada y que podrán volver a casa a ver sus familias. Así. De momento estoy yo muy tranquila, lo más posible, porque, bueno, pues estudio, tengo trabajo estable, tengo aquí amigos, mi familia ahí en Ucrania también está bien, bueno, relativamente bien, pero por lo general bien. Y pues yo la verdad que de momento mi futuro lo veo aquí. Todo lo que estoy yo haciendo ahora, todo lo que estoy planeando, está relacionado, bueno, con España en general. Porque, bueno, claro, yo quería volver a Ucrania, pero viendo cómo va la cosa, es muy complicado decir si al final podré yo volver y si podré, cómo va a estar la situación. ¿A qué van a llegar con los dichos acuerdos? Que, bueno, ya están hablando de ello desde el primer día de la guerra. Si van a llegar a estos acuerdos, ¿qué territorio va a quedar con Ucrania? ¿Qué va a pasar a Rusia? En plan, es muy complicado decir cómo va a estar la cosa. Y pues yo soy una persona joven y sinceramente quiero vivir mi vida y no estar esperando a algo. Yo quiero estudiar, vivir una vida normal y yo pues lo intento hacer. Si en algún momento veo que podré volver y que pues el grado que voy a sacar aquí o mis conocimientos o mi experiencia o lo que sea podrá ser útil allí, pues voy, ayudo y hago lo que se pueda. Pero de momento, bueno, mi vida está aquí, en España, y yo estoy muy agradecida a España, a toda la gente, que yo puedo seguir viviendo, pues disfrutando de la vida, porque a pesar de todo, todos queremos vivir tranquilamente.
y poder seguir viviendo, disfrutando de la vida y pues haciendo cosas normales. Bueno, ahora no, porque no me da tiempo. De vez en cuando voy al gimnasio, pero sin más. En Ucrania, pues también iba al gimnasio y único que estaba yo haciendo son bailes, en plan, bueno, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es ballroom dance. Pues también bailes latinos. Es lo que estaba yo haciendo, pero no fue a nivel profesional, sino en plan para mí. No, soy hija única, pues aquí sí, solo yo, mi mamá. Ella también está trabajando ahora. Sabe bastante bien el español, porque a veces es un poco complicado aprender español y lo más importante, no tener miedo a hablarlo, pero ella lo maneja bastante bien y claro, para ella también fue un cambio un cambio brutal. Además, ella siendo una persona pues ya más mayor, de momento tiene 51 años, y empezar desde cero, pues muy complicado. Además, por el tema de trabajo, lo que estaba haciendo ella en Ucrania no lo podía hacer aquí por el tema de, ella tiene, educación pues de abogada y claro, leyes ahí y aquí no tienen nada que ver y pues ella tuvo que empezar a hacer otras cosas. Ella estudió pues algo de deporte, acondicionador, algo así. También de camarera, luego sacó un certificado pues en algo administrativo, ya que se parecía más a lo que estaba haciendo ella y pues ahora pues está trabajando en ello, le encanta, ella también está feliz aquí. Yo creo que de todos los casos posibles podríamos pues involucrarse a la sociedad bastante, con mucho éxito. Yo diría que todo está bien. Sí, yo personalmente por Europa o por otros países, por ejemplo, Polonia, República Checa, Hungría, Austria, Alemania, Bulgaria, Turquía, también, sí. Luego ya cuando marchamos de Ucrania vimos un poco de Francia, pero un poquitín. Pero sí, hemos viajado un poco, pero como ya he dicho antes, nunca fuimos a España. Jóvenes de mi edad ya teníamos
7, 8, 9 años cuando pasó la Revolución de la Dignidad. Y pues ya muchos de nosotros nos crecimos con la idea de la Europa, de la Unión Europea, por lo que se transmitía de nuestros padres, de familiares. Incluso recuerdo hablar de ello con mis compañeros, teniendo nosotros 8 años. Pero pues habían en plan estas ideas en la sociedad ya. Y yo siempre quería en plan que Ucrania sea parte de la Unión Europea, porque yo veía que esto ayudará a Ucrania a ser un país más progresiva, a ayudar a los jóvenes. Pues en plan siempre veíamos oportunidades que hay en Europa, y esperábamos que también podrá pasar algo así en Ucrania, también por el tema pues de corrupción, de nivel de vida, de los salarios. Es decir, que mi madre tenía un salario, por ejemplo, bastante bueno, pero no era bueno para Europa. Es decir, que una persona trabajadora en Ucrania podría vivir bastante bien, pero para viajar y ver el mundo no era lo suficiente. O para comprar cosas pues de Europa, ropa, tal, tampoco era lo suficiente. Pues tengo protección temporal, tengo tarjeta de identidad para los extranjeros y con permiso a estudiar, trabajar, a tener recibir ayuda médica, todo esto. A veces estoy pensando cómo va a ser la cosa en un par de años, si acaba la protección, si España nos dejará quedarnos aquí y seguir viviendo, porque es algo que yo quería hacer, si sería posible. No había... esto no fue complicado, porque para ucranianos, como hay otro régimen, un régimen especial, cuando vienes a España, recibes tu número de identificación extranjero, NIE, y ya con este NIE ya puedes hacer todos los trámites, recibir ayuda, ir al médico, ir a estudiar, ir a trabajar cuando puedas, abrir autónomo, y pues no hay ningún problema con ello. A veces había que esperar a hacer una cosa y otra. Además, pues en España hay mucha más burocracia que en Ucrania. Y para hacer algunos trámites o conseguir citas hay que esperar un poco. Pero esto se hace todo muy fácil. Yo, cuando cumplí 18 años, yo en un mes ya fui a trabajar y no tuve que sacar ningún permiso de trabajar. Ya lo tenía todo desde el momento que recibí NIE.
luego la tarjeta ya física. Y pues sí, es bastante fácil y esto está muy bien porque en una situación así, cuando no es una inmigración por la voluntad, sino por el tema de la guerra, tener oportunidad de ir a trabajar así sin ningún problema o ir al médico, esto ayuda muchísimo y lo hace todo mucho más fácil. Nada, solamente quiero decir que a pesar de todo siempre hay que buscar algo bueno en la vida, en la situación en la que estás. Yo, cuando estudiaba en el instituto, yo fui premiada con 2 premios al rendimiento académico, porque estaba yo aquí sacando la secundaria, en Ucrania ya bachillerato, con una nota bastante alta, un 9,3, curándolo, sacándolo todo a la vez. Y pues al final sí que fui premiada con un premio a nivel de Asturias, luego a nivel de Gijón, y tuve que hacer un discurso. Y mi discurso empezaba con una frase: si la vida te da limones, haz limonada. Es decir, que siempre, siempre, siempre hay que buscar lo bueno, hay que luchar por lo tuyo. No hay que rendirse, nunca, nunca. Creer que todo acabará bien. Ayudar a otras personas, a otra gente que lo necesita. Pues esto, hay que seguir viviendo, aunque a veces es muy complicado y yo sé de mi experiencia que a veces quieres dejarlo todo y rendirse, pero no, hay que luchar cada uno de nosotros, da igual si somos españoles, ucranianos, cada uno tiene su historia, pero hay que creer en lo bueno. Y luchar como lo está haciendo Ucrania, todo el pueblo ucraniano, toda la gente, hombres, mujeres que están en el ejército. También yo diría que hay que informarse de la política, de todo lo que está pasando en el mundo, porque nunca sabes lo que va a pasar y hay que estar informado. Героям слава!